Yo creo que una cosa es la idea de que el conflicto siempre está, ¿no? Así, entonces, por ejemplo, acá en Brasil había una historiografía que decía que las personas esclavizadas no habían resistido a la esclavitud, lo que es una ideología, porque solo después pudimos a recoger la historia y mostrar que desde la primera persona que ha sido secuestrada en África, la resistencia estuve. Y estuve de diferentes formas, pero todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, tal vez esta idea de que el conflicto no está y que nosotras que lo planteamos, eso que quería decir es una ideología, porque el conflicto siempre está y la gente que está en una posición subalterna siempre está resistiendo. Que sea la resistencia con un sabotaje del trabajo o con una manera de no ponerse de cuerpo entero ahí donde está. Entonces, si de hecho queremos estar en una organización donde las personas estén por entero, hay que crear las condiciones para que estemos, porque si no, vamos a resistir y eso está dado. La otra cosa que también siempre está es lo de la emoción, porque este hombre, este liderazgo racional y tal, tampoco lo conozco. Yo veo que los hombres son muy racionales cuando las cosas funcionan como ellos quieren. Cuando no pasan como ellos lo desean, son muy emocionales, se ponen, manifestan sus emociones con rabia, con todo eso. Entonces, la cuestión es incluso cómo manejan la emoción, la utilizan la emoción para manipular las dinámicas de poder interno. Y eso incluso también entre mujeres. También acá, también una cosa que hablamos mucho es cómo nosotras, mujeres negras, cuando planteamos todas las situaciones que no nos gusta, de cómo somos despersonalizadas, de cómo vivimos el racismo y tal, y de repente ya nos percebimos a una compañera blanca que se dice, pero ¿cómo esto? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo estoy sufriendo? Y cuando vemos ya estamos cuidando, no, compañera, mira, no es eso que quiere decir. Entonces, que también utilicen la emoción eh, para manifestar que no quieren confrontar a su racismo y cómo él se manifiesta. La otra cosa es también en ese proceso, yo creo que Lorena estaba hablando de eso también, así, de cuáles son los conocimientos que son válidos, que hacen parte del conjunto que identifica una organización. ¿Cuál es el mínimo? Y en este mínimo está, por ejemplo, confrontar el racismo, confrontar el sexismo, o eso es trabajado con algunas personas que están al margen o que son personas álibis, ¿no? Entonces, mira, esta guerrera que enfrenta el sexismo, si alguien pregunta si la organización trabaja el tema del sexismo o no, no, sí, claro, tiene la guerrera esa. Entonces, que funciona como un alibi para que el resto de la organización no tenga que saber con esos temas. Entonces, bueno, una de las cuestiones ya a trabajar y ponerlo es cómo estos contenidos, esos conocimientos que sean para pensar nuestro trabajo, cómo nos organizamos hacia adentro, cómo nos posicionamos en la sociedad, cómo nos relacionamos con las personas que son los sujetos que construyen el trabajo con nosotras, con la interseccionalidad en el centro para todas las personas, cómo vamos en ese proceso. Y la última cosa, eso del técnico o político, ¿no? De siempre el intento de trabajar estas situaciones de conflicto de poder como si fueran temas técnicos y que podemos trabajar en ese sentido. Yo me acuerdo una vez que estábamos trabajando aquí con organizaciones agroecológicas sobre era el tema de género en aquel momento. Aún ni hablábamos de interseccionalidad. Me espantó mucho porque tenía muchas cosas que llenar, muchos formularios y no sé qué. Y, y intentamos hacer que el proceso fuera de hecho de movilizar la voluntad política dentro de la organización, de confrontar a esas situaciones. Y una organización que lo tomó en serio, justo porque habían mujeres
fuertes y autoorganizadas en dentro, se instaló un momento de caos en la organización, que era el caos creador, el caos creativo, que aquellos papeles, aquellos formularios no significaban nada para el grado de conflicto que ellas estaban confrontando. Mientras otras organizaciones lo hacían todo como formal, y entonces en la hora de hacer el informe de la evaluación, yo casi que podría decir que la organización que había llenado todos los formularios lo estaba trabajando muy bien el género, y la otra no, porque estaba instalado el conflicto y no llegaban a expresarlo hacia afuera como lo estaban trabajando. Entonces, desde ahí, y ahora todavía más, ahora escuchando todos los protocolos sobre asedio sexual que tenemos que llenar en nuestras organizaciones, me quedo pensando, ¿cómo puede en un tiempo que llenamos tantos protocolos de asedio sexual, nosotras como campo político de izquierda convivir con situaciones que hombres reconocidísimos tienen una postura que han amedrontado centenas de mujeres y provocado un sufrimiento en tantas mujeres? ¿Y cómo podemos convivir con esas dos situaciones? Así como que tenemos tantos protocolos, tantos acuerdos y tal, y en la realidad vivimos una situación de sufrimiento causado a tantas mujeres. Por veces me da la sensación que creamos ¿cómo podría decir así? Una infraestructura, algo así, que ocupe el espacio para que de hecho la revuelta no se explota, y que un poco nos da la sensación que estamos haciendo alguna cosa, nos movilizamos en la organización, hacemos los procesos, los formularios, los informes y tal, pero de hecho confrontar a la situación no lo hacemos. Entonces, no sé, eso me pregunto mucho cuáles son los instrumentos que tenemos que hacer que sean de hecho de proceso, de fortalecer a las mujeres, fortalecer las personas, los sujetos que están en una posición de subalternidad, a que puedan expresarse con la confianza de que eso va a resultar en algo, ¿no? Que de hecho van a confrontar la situación de poder y van a construir algo diferente, algo nuevo, y no es que van a vivir una situación de tal malestar que al final no va a resultar en nada, que es un poco, bueno, lo mismo que vivimos cotidianamente sobre cómo confrontar a las situaciones que nos movilizan, porque pensando eso, que la colonialidad del poder tiene que ver también con un conflicto sobre las subjetividades e intersubjetividades, eh, también hacemos muchas cuentas si me pongo de cuerpo con toda mi historia, con todo o no. Porque también en esta situación en concreto, ahora de Boaventura, no puedo desviar del nombre, lo que me ha tocado mucho es que una de las mujeres que han sufrido en su mano, que han tenido que cambiar su carrera y todo, es una mujer potentísima, que es diputada acá en Brasil. Yo pensaba, ¿cómo puede eso? ¿Qué está pasando con nosotras? ¿Qué situación es esa? Que como eso cambiamos tanto, y por veces nos da la sensación que cambiamos en la apariencia y no, pero bueno, no es así también. No es así también, porque de hecho eso que yo decía del conflicto, de la revuelta que está, así es como que desde abajo estamos en este turbiñón que está haciendo que aunque podemos no nos confrontar a esas situaciones de explotación. Y esa situación de Boaventura es también, eh, era también una cuestión que nos movilizaba mucho, porque también muchas veces pensábamos, y ahí reflejar como organizaciones que trabajamos con otras personas y tal, ¿cómo podemos pensar en procesos de construcción conjunta del conocimiento que no sea de extracción del conocimiento?
y extracción del conocimiento de otras personas, sacando las partes que nos interesan y dejando las otras, y como legitimando unas partes y no todas. Entonces yo creo que este proceso de tomar en serio la interseccionalidad y confrontar la colonialidad del poder nos hace confrontar este epistemicidio que significa cómo validamos algunos conocimientos y otros no. Y incluso en la manera como nos organizamos en la dinámica de nuestra cultura organizacional. No sé si, yo creo que no ayudé mucho porque son cuestiones que estoy reflejando en los últimos días, así que no tengo muchas salidas así. La única cosa es que tal vez hacernos como un compromiso de no dejar los procesos formales, los formularios, los protocolos, los documentos no sean con el sentido de ocupar el espacio para impedir la revolta de las personas que viven en situación de subordinación.